ya está con nosotros Jonathan Cuña, para hablar de, mire qué tema, además, diabetes en la infancia y también en la adultez. ¿Cómo andás? Buen día, Hola. bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Encantado andás, nuevamente de estar acá. Bueno, qué tema, ¿no? La diabetes o la diabetes, como a veces dice la gente, pero no es diabetes. Se decía antes la diabetes, es diabetes. Sí, porque era diabético. Claro, Bueno, y sin la D se llama la diabetes. Exactamente, Claro. sí. Bueno, es un tema de difícil manejo, sobre todo en la infancia, ¿sí? Recordar, podemos definir como dos tipos de diabetes, ¿sí? En el adulto, sobre todo la diabetes que requiere insulina y la que no requiere insulina. ¿Tá? En el adulto hay un montón de factores que determinan que el adulto sea un diabético, la falta de ejercicio, la mala alimentación, el sedentarismo y otros factores más. Y el niño, por lo general, debuta, ¿sí? Con una diabetes que tiene una carga genética y algunos otros factores que se pueden estudiar, ¿sí? Pero el niño es un niño sano que debuta con una enfermedad de la diabetes. O sea, es heredado en un niño. Puede tener una carga genética, sí, y también pueden haber otros factores metabólicos que se estudian y puede llegar al diagnóstico. Qué duro, pero perdón, ¿es común esto? Es común, sí, es común, no tiene una alta incidencia, pero es común y a veces si nosotros pensamos a rascar un poquito en algún familiar, en algún familiar, sí, tengo un amigo, tengo un hijo, sí, y no es solo para el niño, sino también para la familia. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, es una enfermedad bastante jorobada, que no solo es el que a veces la gente dice, bueno, es el azúcar en la sangre, sino también una enfermedad que le llamamos una enfermedad silenciosa, porque muchas veces cuando el adulto descubre que tiene diabetes, ya provocó un montón de daño en algunos otros órganos, ¿sí? Recuerden que está la nefropatía diabética, o sea, el daño en el riñón, la retinopatía diabética, el daño en el ojo, ¿sí? Y cuando tiene esa repercusión, ya es una enfermedad que está muy avanzada, entonces hubo muchos años atrás que no lo descubrimos. Claro. ¿Y hay niños que también necesitan inyectarse insulina? Y hay niños que cuando el niño debuta, ¿sí? Con una diabetes, requiere un tratamiento de insulinoterapia, ¿sí? Ese niño debuta con una gran carga de azúcar en sangre, entre comillas, glicemia muy elevada, requiere internación en CTI, porque no solo es el azúcar, sino que también tiene otros factores metabólicos que perjudican al niño, requiere un cuidado intermedio. Cuando se va de alta, se va con insulina a la casa y eso requiere un gran factor de estrés para los padres y para el niño. Imagínense un niño de 4, 5, 7 o 8 años que debute con una diabetes y de un día para el otro de ir a la escuela y ser un niño sano y normal, empezar a pincharse los dedos 7, 8 o inclusive a veces más veces en el día. Entonces, si eso será importante. Es tremendo. ¿Sí? Capaz que te íbamos a preguntar lo mismo, si era común, esto bueno, que sea hereditario genéticamente y demás, capaz que la pregunta es tonta, pero ¿esto se puede regenerar de alguna manera? ¿Se puede regenerar? ¿O queda, ¿O queda como una enfermedad crónica? No, es una enfermedad crónica. Queda crónica. El diagnóstico, sí, una ya vez viene que hereditario. Si es de niño, entonces va a tener toda la vida. Toda la vida va a ser un diabético. ¿Está? Y bueno, con la carga que eso lleva. ¿Sí? Claro. En el niño, en el lactante y en el preescolar, sí, y en el escolar es difícil, es de mejor manejo para los padres porque tenemos el control sobre ellos, ¿tá? Pero en el niño que arranca el liceo, el niño empieza a probar, va a un cumpleaños, va a una fiesta, empieza a comer, entonces existen los descontroles metabólicos. Por eso es importantísimo el trabajar y hacer educación en esto y en el primer nivel de atención, que ese niño tenga un control adecuado con el pediatra, ¿sí? Que tenga un seguimiento adecuado, porque nosotros muchas veces decimos, bueno, mi hijo está bien controlado, lo llevo una vez al año al pediatra, pero ese niño requiere algún otro control más en el medio, claro. ¿sí? Y es fundamental. Y nos vamos al otro extremo, a los adultos con diabetes. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando nosotros tenemos un descontrol metabólico, siempre viene asociado a alguna otra patología. Un adulto mayor, hoy que estamos con esto del frío, las infecciones respiratorias, un pequeño paréntesis, hay que vacunarse, insistimos que los adultos se vacunen, los cuidadores referentes se vacunen, ¿sí? Un adulto que se interna por una infección respiratoria y a su vez es un diabético que requiere insulina, se descontrola todo lo metabólico. Por lo tanto, esa internación no va a ser gratis. Recuerden que cuando un adulto mayor se interna, ¿sí? ¿Por qué decimos que no es gratis? Porque un adulto mayor que de repente vive acompañado con alguien, está un poquito demenciado, se interna, está 5 o 7 días internado, encerrado en 4 paredes, ya sale, no va a ser el mismo adulto. ¿Por qué? Porque muchas veces no recuerda dónde está internado, no recuerda su edad, no recuerda con quién vivía, se demencia y recuperar eso lleva un largo tiempo. Claro. Yo acá traje algunos instrumentos simplemente para que vean, si alguien se quiere hacer una glicemia capilar en este momento, es por la diabetes que hay veces que llegan a amputarle dedos, pies, todo eso. ¿Eso no es de la diabetes? ¿Por qué? Es de la diabetes. O sea, yo me hago si querés. Porque sí, perfecto, lo vamos a hacer. Bien. ¿Sí? Yo también. Porque como les decía, es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Que cuando nosotros ya descubrimos que somos diabéticos, esa enfermedad ya provocó un montón de daño
como les decía, no es solo el daño en el ojo, en el riñón, sino todo el sistema vascular. Empezamos a tener afecciones en las arterias, en las venas, se van ocluyendo, se van tapando. ¿Pero en qué grado se llega, por ejemplo, a la amputación de una pierna, por ejemplo? Un paciente, suponete que... ¿Alguien que se dejó de estar mucho, digamos? Exactamente. Yo tengo 40 años, ¿sí? Podría decir que tengo un poco menos, pero tengo 40, ¿sí? Y bueno, soy un diabético, no me controlo bien, no hago deportes, como horrible, tengo una vida mala. Cuando voy a consultar, porque tengo un dolor horrible en la pierna, me hacen un par de estudios y descubren que yo tengo una insuficiencia arterial de los miembros inferiores. Sigo sin controlarme, me doy la insulina cuando quiero, porque encima no tengo mucha gente que me cuide, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar? Las arterias son esas cañitos que llevan la sangre hasta la punta del dedo. Claro. Se empieza a tapar, ya no le llega sangre a la punta del dedo, y si no le llega sangre, ¿qué pasa? Se muere. Se muere. Por lo tanto, si se muere esa puntita, el cirujano vascular a veces hace algunos tratamientos, ¿sí? Eso es otro tema, pero bueno, si ya tengo tapado acá, tengo tapado esta otra, lo que hay que hacer, no queda otro remedio, es lamentablemente amputar. Con toda la repercusión que eso tiene. Claro. ¿Por qué? Porque para un adulto sano que trabaja, que ya mirar sin no tener un dedo, también genera un dolor emocional. Sino la psicológica. Exactamente. Claro. Entonces esa, ¿sí? Y recuerden que no es, empezamos con el dedo, seguimos con los otros dedos, después con el pie, y muchas veces terminamos hasta la rodilla. Sí, claro. ¿Esos kits, había cambiado la legislación y se daban en forma gratuita a la infancia? En la infancia ahora sí, hace 4 o 5 años eran de costo altísimo, sí, los papás a veces no podían tener. Hoy la Asociación de Diabéticos los ayuda. Hoy ya los niños casi no se puncionan los dedos. ¿Por qué? Porque hay unos sistemas de dispositivos que ¿sí? Se pone el implante y a su vez tiene un monitorcito donde el niño hay algunos con sensores que se pasa y te dice la glicemia. Algunos tienen costos, unos más baratos, otros más elevados, pero bueno, hoy en el mercado se consigue, las mutualistas los pueden conseguir, y yo siempre le digo a los papás que no se queden sin la herramienta y sin el dispositivo. Porque dicen, bueno, no, es caro. Yo voy a la mutualista y digo, bueno, mire, yo no lo puedo pagar, pero capaz que en 12 cuotas lo puedo... y se lo dan, ¿sí? Porque uno se queda con el preconcepto y dice, no, no lo puedo conseguir. Hay un montón de herramientas hoy para que podamos tener a nuestros hijos controlados, bien monitorizados, ¿sí? Las consultas con nutricionistas, ¿tá? Son importantes y los hospitales son prácticamente gratuitas. Voy y digo, con este ingreso económico que yo tengo, gano esto, ¿sí? ¿Qué es lo que puede comer mi hijo? Porque a veces uno dice, bueno, los productos son caros, sabemos que son caros, ¿sí? Pero el nutricionista está preparado para decir, bueno, mira, con esto que tú ganás, esta es la dieta necesaria y esto es lo que puede comer. Claro. ¿No puede comer nada dulce? ¿Nada con azúcar? Y no. Nada con azúcar. Nada con azúcar. Pero al mismo tiempo tenés que comer cada tantas horas. Nosotros teníamos compañeros en el equipo que a veces hay rodajes recontra largos y a veces uno piensa, es dejarse estar. No, hay un rodaje de 10 horas, una película, lo que fuera, y es un lío que vos tengas, pero que vos sepas que tiene que comer a determinada hora. Tenemos un glande en el cuerpo que es el páncreas, que es el que libera la insulina. Por algún motivo se dañó, libera mucha insulina, ¿sí? O libera poca insulina, en este caso el azúcar tiende a aumentar, nosotros tenemos que estar mandando insulina por vía exógena, inyectarnos insulina, ¿sí? Entonces son todos esos cuidados que tenemos que tener. ¿No hay dosis de insulina que les permita al comer? No. Ya el cuerpo no la está liberando. Comer como normal, no. Nunca, por más que se ponga 3 kilos de insulina. Y me clavo una torta, lo vamos a tener, ¿sí? No corre. Está. Hay gente que dice, ¿sí? Hay gente que dice, reconocemos, ¿sí? Yo me voy a comer esta torta porque después me da la insulina. Yo tengo que saber que tengo un daño asociado, ¿sí? Claro. Porque ya tengo una enfermedad crónica. Sí. Y esto lleva cuidados, ¿sí? Y yo siempre digo, cuidado de enfermería, porque yo tengo que saber administrar. Muchas veces el adulto se va a la casa, los papás se van a la casa y dicen, bueno, yo traje una jeringa acá, la voy a mostrar, capaz que... ¿sí? Esa no. ¿Está? Taña se ofreció. Esa no, la chiquita. Taña se ofreció. Esta es una jeringa calibrada, ¿sí? La que hoy ya hay lapiceras para los papás que calibran la insulina, ¿está? Pero algunos todavía seguimos, que no tenemos el acceso a la lapicera. Imagínense que yo le digo, papá, dale 15 unidades de insulina. Y lo mando para la casa, lo entrega 2 o 3 días y se va a la casa. Y el papá llega con esta jeringa y dice, ¿qué hago? ¿Cómo calculo 15 unidades de insulina? Si se llega a ver ahí, está calibrada, ¿está? Pero es como, a ver si la giro ahí, ¿sí? Es como súper difícil. Entonces, si yo le doy más o menos insulina, es lo que va a requerir. Entonces, esto requiere entrenamiento, ¿sí? Requiere conocimiento y requiere que los papás consulten. Yo me voy del médico y le digo, yo no tengo idea cómo hacerla. Pido una consulta con enfermería y digo, enseñame a dar esto, pues yo me llevo a mi casa a mi hijo, o me llevo a mi casa a mi padre. Sí. O a un viejito, imagínense que ve poco, digo, ¿cómo cargo esta insulina? Totalmente. Y muchas veces ingresan por el mal manejo de la insulina.
Un viejito que ve poco te va a matar, Jonathan, cualquiera de nosotros. No. Pero así te tenés que poner los lentes Yo, y por ejemplo, sacarle foto con el celular. No vi el 15, no lo veo ahí. No, porque llegas al 10. Ah, viste, no Pero estaba, había el 15, trampa. Ahí está. ¿sí? Sería entre el 10 y el 20. Ah, Esto es claro. un 100, ¿sí? ¿Ves? Entonces, Eso hay que explicarlo también. y hay no que vi esa explicarlo, otra. porque si ¿Viste? yo le digo, de ese 15, dice, che, acá llega hasta el 100, ¿cómo será el 15? Claro. Todo eso requiere de personal entrenado y capacitado Ah, para qué, claro. para que me Yo digan pensaba que y era que no 10. haya errores de medicación. Una cosa es un error que yo me tome 2 noveminas y no la novemina, una cosa es un error una administración de insulina. Y eso Pasarte requiere error, claro. cuidados de enfermería, ¿sí? Algunas cosas que a veces el adulto abandona el tratamiento y el niño también, es cuando nos puncionamos para hacer las glicemias capilares, ¿sí? Siempre decimos que el dedo pulgar y el dedo índice no puncionar. ¿Por qué? Porque es la pinza anatómica. Si yo soy un niño, ¿sí? Y me puncionan estos dos dedos y encima en la yema, cuando voy a agarrar, me duele. Queda sensible Y ya no también. quiero que me pinchen más. Exacto. Y lo mismo con los adultos, porque también sentimos dolor. Entonces siempre recomendamos a los adultos que se pinchen estos 3 dedos, el mayor, el anular y el meñique, ¿sí? Que se pinchen los laterales del dedo, ¿sí? Nunca la yema, por el ¿Eso es lo dolor, que se tenés que hacer, por ejemplo, 10 veces al día? 10 veces al día. O 5 veces al día, y si soy un diabético y estoy súper controlado, 2 veces al día. Qué suerte que Aunque no. te inyectes la insulina cuando te lo tenés que inyectar. Yo me estoy inyectando un medicamento y después tengo que tener un control. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros no conocemos. Y muchas veces, y yo soy diabético y no quiero decir, y tengo miedo, y si en mi trabajo, bueno, me pincho escondido. No, nada, soy diabético, necesito ser médico Claro, y necesito voluntario. gente. El elefante del cuento. ¿Sí? O sea, nos estamos quedando sin tiempo, Sí. pero valorar muchísimo esto, porque a veces todos los seres humanos tenemos la noción de que nos conocemos. Yo conozco mi cuerpo, entonces yo me puedo comer y tal, no me hace nada, yo Claro, después me cuido. eso digo. Entonces, en la infancia no existe eso, pero también los mandás solo a un cumpleaños. Entonces, el tener toda la información completa y el saber la dimensión evita que ese elefante nos crezca La verdad que en la habitación. Algo cortito, simplemente Sí. es, cuidemos a nuestros hijos, ¿sí? No le mandemos alfajores, no le mandemos las galletitas, no le mandemos de todo lo envasado. Una fruta. Cuidemos a nuestro hijo, la maestra dice que comas una fruta en la escuela y va con una fruta. Claro. No ¿Por qué? Porque eso es saludable. Si yo lo mando con un alfajor, ya estoy llevando una carga de un alfajor hoy, un alfajor mañana, y en 20 años estamos generando, ¿sí? La posible. adultos no sanos. Pero la fruta tiene azúcar. La fruta es saludable. No es solamente ¿sí? la falta de No azúcar. es solo eso. ¿sí? La fruta es saludable. El alfajor tiene azúcar y tiene 8 hexágonos. Entonces, fruta a los niños, Ah, la fruta. ejercicio, dieta, caminar, ¿sí? Hacer deporte. Me bajo 2 parasantes y vengo al hombro, lo que siempre decimos. Eso es saludable, ¿para qué? Para evitar después enfermedades no visibles que cuando las diagnostican ya tenemos un montón de daño en el cuerpo. Jonathan, Sí. ¿cómo convenzo a mi madre, por ejemplo, que no haga eso de querer comer la torta? Decir, no, yo tengo diabetes, pero bueno, igual me voy a comer este pedacito de torta. Información, mamá. Hablale, ¿viste? hablale a mi madre. Le hablo a tu Jonathan. mamá. Sí. Le vamos a decir a la mamá del compañero acá. Ana María, Mamá. Ana María. Ana María. Sí, Ana María. ¿Viste que tú ya no tenés pelos en las piernas? ¿Viste que tenés los pies fríos? ¿Sabés por qué es? Por la diabetes. Las arterias se te están tapando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuidarte. ¿Por qué? Porque muchas veces, y a veces hay Ay, que yo ser tengo firme los con la pies información, sí, decirle, podés terminar, mamá, como un compañero de trabajo que le falta un dedo. Le aseguro que si nosotros le damos la información, y a veces la información tiene que ser cruenta, ese adulto y ese adulto mayor se cuida exponencialmente. Lo asustó tiene a que mí. entender, lo tiene que entender. Sí, ¿viste, vieja? Es así. Hacerle caso a Jonathan. Gracias. Qué maravilla, gracias. Jonathan, Por favor. nosotros nos vamos a buscarlo a él, que anda por las calles de